¿Qué tal? Buenas noches. Todavía seguimos viendo algunas personas ingresar. Eh, de todas maneras, eh, por respeto hay que comenzar la charla. De todas formas, muchas gracias a todos los presentes. Espectacular haber varios de ustedes, ya nombres, caras conocidas. Hay efectivamente algunas personas nuevas. Bienvenidos al Club de Inversiones. Mi nombre es Cristian Rivas. Hoy día vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. Estamos también live en Facebook, pero hoy día vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante que creo que se nos está alargando. Y no solamente va a ser hoy día, vamos a tener un par de secuencias, dado que es un tema que efectivamente nos va a ir nutriendo y nos va a tratar de ayudar a responder muchas de las incógnitas al respecto de qué compro, dónde invierto, qué es lo que hago. Para los nuevos dentro del grupo, efectivamente en el club de inversiones, nosotros estamos enfocados en entregarles información, educación a ustedes al respecto de las inversiones, inversiones internacionales, instrumentos financieros, que les permitan tomar mejores decisiones, por primera vez agarrar sus ahorros o las inversiones que ya tienen en algún lado y hacerlas suyas y comenzar a generar retornos muy por encima de lo que efectivamente estaban generando en el pasado. Las oportunidades gracias a la nueva tecnología han sido fantásticas y en base a eso estamos apalancando este proyecto. De todas formas, en el Club de Inversiones estamos dispuestos, sigan nuestras redes, a responder cualquiera de sus preguntas y vamos a irlos guiando en todos los procesos. Bueno, sin más, vayamos partiendo un poquitito. Tenemos algunos slides, voy a presentarles algunas cosas entre la página web, un Excel para que tengan una idea de dónde están las cosas, ir con ciertos pequeños números, entre comillas, que podrían parecer complicados en los slides, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Ahora, las versiones que vienen después van a estar un poco más aterrizadas a algo ya más aplicativo y efectivamente, como lo dijimos en el pasado, tenemos una set de videos que estamos creando constantemente de forma de beneficiar a los participantes del club. Y ustedes van a poder ir a estudiar, a verlos mucho mejor y estamos nosotros disponibles para poder atenderlos y guiarlos en este proceso. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre riesgo. Y el riesgo para nosotros está dado en todo lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? El riesgo para nosotros en el mercado financiero, las personas que están invirtiendo, las personas que han podido abrir alguna vez una cuenta de inversiones y la han seguido, habrán sabido lo que significa ver los números verdes, los números rojos, las flechas yendo para arriba o para abajo. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo. Yo no soy una persona que piense que uno se hace multimillonario de la noche a la mañana invirtiendo de una forma irresponsable en el mercado de valores. Al contrario, creo que una de las formas para generar dinero en el mercado de valores es evitar o mitigar las pérdidas. Y para eso tenemos que entender qué son las pérdidas, cómo llegan las pérdidas, cómo entramos en ese mundo de las pérdidas. Hoy día vamos a tratar de ir viendo varios temas al respecto, pero efectivamente nosotros estamos viendo todos los días temas de colapsos de, de, de precios de diferentes tipos de instrumentos financieros. Eh, Sin ir lejos, hoy día hay bancos que están declarándose en un proceso de reestructuración, entre comillas, una quiebra controlada. Por el otro lado, uno tiene las noticias constantes sobre las criptomonedas que se están derrumbando, un montón de cosas, pero hay que ver específicamente qué es lo que está ocurriendo y cuáles pueden ser los riesgos que nosotros nos enfrentamos. Para nosotros el riesgo va a estar vinculado con posibles pérdidas e incertidumbres, ¿sí? Ahora, solo yendo a ver diferentes escenarios que uno se podría enfrentar.
Eh, Efectivamente, las grandes, cuando estamos hablando de lineecitas que van hacia arriba, que nos hacen ganar dinero, las grandes caídas de los mercados ocurren relativamente rápido. Hay veces en los cuales todo este periodo malo del mercado, que nosotros llamamos el mercado del oso o el bear market, como lo llaman los gringos, entonces puede durar harto tiempo y nos puede hacer mucho daño. Y si no estamos preparados para, primero, saber cuánto podemos perder, es difícil tratar de invertir. Hoy en día, ya he hablado con varios de ustedes y estaba hablando con varios eh, eh, suscriptores del club y me hacen la misma pregunta. Me dicen, y cuando estoy comprando, compro esto, esta me está funcionando, esta acción se ve muy buena, he estado ganando plata con esta otra perdido. Y la pregunta siempre es, pero ¿por qué la estás comprando? ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cuáles son las pérdidas que estás esperando con cada una de las transacciones? Y esto me pasa para los dos lados, los inversionistas de mediano o largo plazo, como también las personas que están invirtiendo en el muy corto plazo. Entonces, no necesariamente el control del riesgo es algo que las personas lo tengan innato. Y solo quiero dejarles gráficas que son, que hablan por sí solas. Los mercados van a ir hacia arriba y ustedes van a ganar dinero hasta que prácticamente pase lo contrario. Y es así de ilógico. Uno nunca sabe cuándo estas cosas van a pasar. Uno nunca sabe cuándo está a la parte más alta o en el pic de la curva. Y eso es importante que nosotros tengamos que ir entendiendo. Nosotros tenemos que ir viendo desde la perspectiva de las inversiones cuando, eh, no solamente es cuando invertimos, cuánto estamos dispuestos a poder perder y en qué plazo. Las inversiones tienen tres aristas. Uno va a invertir pensando en cuánto quiere ganar, la dirección, hacia dónde quiere ir, con qué volatilidad, con cuánta variación va a ir en ese camino y en qué plazo de tiempo. Entonces necesitamos ir entendiendo eso. Acá miren, por ejemplo, este es el salto del desempleo que ha ocurrido en Estados Unidos. eh, y esto estamos hablando en la época del inicio de la crisis de la pandemia del COVID. Entonces, uno ve las gráficas y todas parecen normales, todas parecen bien y de golpe, ¡pum!, se destrozan. Y uno reacciona mucho más tarde. Entonces, en esos momentos también hay que aprender a guardar serenidad y estudiar y evaluar. El aprender a aguantar, soportar las pérdidas, también está vinculado con la capacidad de haberlas previsto y haber estimado lo que uno puede perder en ciertos momentos. Uno tiene que anclar su visión fundamental en los portafolios en el momento cuando se gana como cuando se pierde. De manera de que tu visión fundamental, lo que uno espera que esté ocurriendo en tus portafolios, sea lo que te lleve a tomar las decisiones de si seguir comprando, vendiendo o qué es lo que uno tiene que hacer. Solo les voy a ir mostrando entre medio algunos puntos adicionales. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos impulsados por un poco de temor al respecto en los mercados, y esto ha causado una rotación entre los tipos de activos nuevamente, sobre lo que está pasando con el COVID. Hemos visto la primera ola, la segunda, la tercera. ¿Podrá llegar una cuarta muy prontamente? Entonces, y hay varios de estos puntos que tenemos que considerar si estamos invirtiendo. Hemos considerado, estamos pensando en algún momento que podemos tener nuevamente cierres en los países. ¿Qué pasará con la industria de servicios, hotelera, no sé, aeronáutica y todos los transportes? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el sistema de vacunación? Entonces, tenemos varias industrias que están en el ojo del huracán y nosotros tenemos que tratar de ir definiendo qué es lo que vamos pensando al respecto de ellos. Varios de ustedes me podrán decir, no, yo creo que las cosas están bien. Cuando yo hablo con personas, hoy día he tenido una llamada con una persona de Inglaterra, ayer con una persona de Francia, con una persona de Estados Unidos, y uno comienza a hablar con ellos, y las visiones son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque están viviendo condiciones diferentes. Y si nos preguntan a alguien en Chile o en Bolivia o en algún país en la zona, en la región, estamos viviendo condiciones diferentes. Entonces, las visiones ante el mismo evento y las decisiones de inversión van a ser diferentes y van a estar guiadas por lo que nosotros estemos pensando al respecto de ellas. Entonces, esto es importante entenderlo y saber controlarlo, pero es un riesgo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ese riesgo? Y vamos a ir viendo esto en el camino.
Por el otro lado, uno cuando está en el proceso de ir en inversiones y uno está yendo hacia arriba y las cosas están saliendo bien, esta semana ha sido fantástica, especialmente para el mundo de las tecnológicas, uno nunca sabe cuándo todo se va a derrumbar, que es lo que les trataba de mostrar con el gráfico anterior. Este lo ilustra de forma espectacular, porque basta un empuje más y se comienza a caer. Y lo que pasa es que cualquier caída parece al principio un poquito de corrección y después de la nada uno se da cuenta que está 10% abajo. Entonces, por eso hay que tener un adecuado control del riesgo y esto es importante entenderlo. Lo mismo pasa en todos estos gráficos. Todos los gráficos han ido subiendo hasta el momento donde caen. Y ese es el gran punto. Uno no sabe cuándo va a ocurrir esa punta, ¿verdad? Entonces, y también es importante, como lo hemos visto en la época de la crisis del inicio del COVID, que ha sido una recesión fantástica, rápida, impresionante. Entonces, tampoco uno no sabe cuánto duran las recesiones. Entonces, hay recesiones que pueden durar un trimestre, 2 trimestres, y otras recesiones que pueden durar mucho tiempo. Entonces, es importante desde la perspectiva fundamental saber qué es lo que estamos tratando de conseguir. En los dos casos, uno puede hacer dinero, siempre y cuando tenga la visión correcta hacia dónde vamos a ir. Uno cuando piensa en inversiones piensa en comprar un activo financiero, pero también uno puede vender un activo financiero. Y esto era menos posible en el mundo antes de lo que nosotros llamamos fintech, en el mundo antes de las terminales como por ejemplo eToro, Robinhood y todas estas otras plataformas de inversión que nos permiten a nosotros tomar posiciones abiertas sobre cualquier dirección. Entonces, y esto es importante entenderlo, entonces uno puede generar dinero en cualquiera de los movimientos. Lo importante es tratar de ver que efectivamente tengamos la noción de hacia dónde vamos y por qué estamos yendo hacia ese lado, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Hay que tratar de ir viendo y evaluando todos estos puntos. Ahora, desde estas perspectivas de que hay que tomar en cuenta varios puntos, es sobre, primero, la definición de lo que es el riesgo. Y para nosotros el riesgo es esta medida entre el peligro y la oportunidad. Entonces, esta persona que está con el toro significa que siempre las cosas van hacia arriba, ¿verdad? Puedes estar mirando hacia dónde ir y de repente el único camino que te queda es ir hacia abajo. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto cuando nosotros estamos eh, pensando o tratando de ver cómo invertir, dónde invertir, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, permítame un segundito y tengo, ahora sí, desde esa perspectiva, lo importante es tratar de ver cómo ir a abordar este riesgo. Nosotros en algún momento tenemos que pensar en qué hacemos con el riesgo. Una vez que estamos enfrentándonos al riesgo, ¿vale la pena dejarlo o vale la pena tomarlo? ¿Y qué es lo que hacemos con él? Yo siempre he plasmado esto en varias de las charlas, pero todos nosotros estamos enfrentados al riesgo y dejamos que el riesgo esté dentro de nuestras casas en el día a día. Todos tenemos cuchillos, ¿verdad? En nuestras casas. Sin embargo, no los usamos para jugar, ¿verdad? Los usamos para lo que corresponde. Y para ello también aprendemos a usarlos. Entonces, no es el miedo de decir, si hay riesgo, lo dejo. Entonces dejaríamos de usar los cuchillos, dejaríamos de usar los autos, dejaríamos de usar un montón de cosas. El riesgo tiene que ser parte de nosotros y tiene que vivir con nosotros. Y va a depender de cuán controlado tengamos el riesgo y cuán bien sepamos usar las herramientas correctas para poder jugar y hacer que el riesgo juegue en nuestro favor. Porque hay una relación que significa riesgo-rendimiento. Ganamos si nos arriesgamos. Entonces, no puede haber una sin la otra. Tenemos que arriesgarnos para poder ganar dinero. Y eso es importante, que los riesgos que estemos tomando sean riesgos que contribuyan a nuestra vida. Eh, Ahora, ¿cómo abordamos este riesgo? Bueno, sabemos que existe un proceso sobre el cual se debe elaborar un modelo de riesgos, o por lo menos en algún momento lo hemos podido escuchar, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a un riesgo, independiente de todo lo que nosotros hayamos estudiado, aprendido, mucho de esto va a depender de nuestra capacidad psicológica, mucho mental, de cómo tomamos en cuenta este riesgo que estamos viendo. Y esto es impresionante, pero
y esto yo trato de hacer con todos ustedes y las personas que están comenzando a invertir conmigo saben eso. Eh, Perfecto, partamos primero jugando con dinero que es virtual. Una vez que es virtual, pongamos el mínimo de dinero y veamos lo que significa la tolerancia a la pérdida con un poco de dinero. Y veamos ganar dinero, veamos perder dinero. Y una vez que estemos listos y hayamos aprendido en el proceso, que puede ser un par de semanas de estar involucrado en este proceso, comencemos a poner el dinero para construir nuestro portafolio y comenzar a invertir. Entonces, esto es importante y mucho del proceso del abordar va a depender también de nuestro estómago, pero también de una estructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que primero identificar el riesgo, tenemos que evaluar ese riesgo y es hoy día donde nos vamos a centrar, va a ser en el proceso entre identificar y evaluar. Vamos a priorizar el riesgo y vamos a tratar de ver, dependiendo de todo esto, vamos a o tratar de maximizar las utilidades, dado ese riesgo que estamos viendo, o vamos a tratar de decir, estos son riesgos que yo no quiero tener, por lo tanto voy a tratar de minimizarlos, monitorearlos, controlarlos. Entonces, y eso va a ser importante. ¿Qué nos va a entregar esto? Y esa es la parte bonita. Nos va a entregar menos sorpresas. ¿Cuántos de ustedes que han estado en el mundo de las inversiones no se han levantado una noticia de que algo malo ha pasado en algún lado o algo muy bueno ha pasado en algún lado y por lo tanto han perdido o ganado dinero, ¿verdad? Sin haber sabido nada. Entonces, cuando uno comienza a entender mejor el control de riesgos de su portafolio, uno ya no necesita estar pensando en su portafolio y viéndolo todo el día, su portafolio. Uno sabe cómo su portafolio va a reaccionar a los eventos del mercado, a las noticias, a la nueva información. Entonces, toma un poco de tiempo y eso hablaba hoy día con una de las personas que está en el club. Decía, esto es igual aunque uno sea un experto. Si estás cambiando de equipo de fútbol y uno es un buen futbolista, toma un poco de tiempo en adecuarse a las situaciones. Cuando uno parte con su portafolio, asuman lo mismo. Uno no parte el portafolio y soluciona todas las incógnitas en el primer día. Uno construye un poco de conocimiento y después de unas semanas o unos meses comienzas a tener ya una estructura de inversión, una filosofía y comienzas a entender dónde debería estar tu portafolio. Entonces, esas menos sorpresas nos ayudan a tener mucho mayor tranquilidad, ¿verdad? Entonces, uno se comienza a volver más eficiente, más efectivo en el manejo de sus portafolios. Y por la parte importante, tratamos de evitar pérdidas. Hay una palabra que son los stakeholders, que para mí en este caso son nuestras familias, son nuestras esposas, nuestros esposos, porque si con nosotros estamos invirtiendo el dinero de la familia y nosotros comenzamos a perderlo, entonces estamos perdiendo el dinero de la familia, ¿verdad? No es solamente nuestro. Y siempre va a haber alguien que va a estar contigo preguntándote y qué ha pasado y qué no ha pasado y por qué hiciste eso. Y esto es totalmente cierto y esto nos pasa en la vida cotidiana. Entonces, vayamos a ver cómo hacemos esto. Primero, lo que habíamos dicho, identificamos, analizamos, buscamos una respuesta y monitoreamos. El proceso tiende a ser un poco más largo. Vamos a tratar de hacerlo más sencillo y ir por los puntos. En algunos momentos, permítame ponerme un poquitito más teórico y después vamos a ir a la parte más interesante. Voy a hacerlo lo más didáctico posible. Confíen en mí. Bueno, en el proceso de identificar, y acá nos vamos a quedar un ratito, cuando uno trata de identificar un, un, eh, eh, un riesgo, a veces no son tan sencillos, a veces es complicado hacerlo, pero de todas formas uno puede comenzar a entenderlos mejor con el tiempo. Y para ello también necesitamos ciertas ayudas, un poquitito que ya han estado descubiertas, ya están hechas en los libros, los textos, ¿verdad? Y para ello necesitamos entender un poco de lo que podrían ser las probabilidades. ¿Qué es lo que esperamos que pase en el futuro? Sé que no tenemos ninguna bolas mágicas que nos van a decir qué es lo que va a ocurrir, pero tenemos que tener una idea. Si se dan cuenta ustedes, todos nosotros en el día a día tomamos decisiones pensando en el futuro. Entonces tenemos que comenzar a hacer eso y entrenar a nuestras cabezas para pensar en qué es lo que va a pasar en el futuro con nuestras inversiones. Entonces, y esto tiene que estar vinculado también no solamente con lo que pensamos que va a pasar, sino con qué es lo que puede ocurrir, no solo con la parte de ganancias, sino con la parte del riesgo que vaya a ocurrir. Y en base a esto comencemos a armarnos una tablita, que nosotros le vamos a llamar una matriz después, pero una tabla que nos pueda decir
Oye, hay estos riesgos en los cuales yo pienso. Hace unas 3 o 4 charlas yo les había mostrado mi filosofía de inversión. Y en mi filosofía de inversión habíamos hablado sobre todos los riesgos que yo estoy evaluando y estos riesgos que estoy evaluando van a ser los riesgos que van a ser potencialmente los que generen la visión de inversión. Como por ejemplo, si hay más COVID o menos COVID. Entonces, si hay más COVID, yo voy a tomar una postura y una exposición en mi portafolio. Si hay menos, voy a tomar otra, ¿verdad? Si hay menos, efectivamente, veríamos más hoteles abiertos, más viajes, menos restricciones en los países. Por lo tanto, uno podría invertir más en American Airlines, no sé, en industria hoteleras y cosas por el estilo. Pero si hay mucho COVID y volvemos a una nueva ola, las cosas comienzan a cambiar. Entonces, nuestra perspectiva va cambiando. Entonces, ahora hay que tratar de ver si esto es muy probable que ocurra, si es poco probable que ocurra. Y después también hay que ver cuál es el impacto de eso que vaya a ocurrir. Nosotros armamos una pequeña tablita y esta tablita es bien básica, pero vamos a hablar de probabilidades y de impactos. Pero no estemos pensando solo en estadística en este caso, pensemos en nuestro mundo bien sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de cualquier cosa o hablando con cualquier persona, siempre hay probabilidades de que algo ocurra o no. Entonces, me explico. Estamos saliendo en la mañana para ir a nuestro trabajo, ¿verdad? Y puede haber la probabilidad de que haya un accidente en algún lado y lleguemos tarde. Existe esa probabilidad. Puede ser muy baja, pero existe. Ahora, también por el otro lado, puede ser de que justo ese día tenga una reunión muy importante a las 9 de la mañana y vaya a perder esa reunión. Entonces, ese evento también se convierte en un evento de poca probabilidad, pero con un impacto importante, porque si yo no llego a esa reunión, puedo perder un cliente o puedo tener un problema. Entonces, uno comienza a balancear el impacto del mismo evento ante diferentes situaciones. Si llego tarde al trabajo, de repente no hay ningún problema cualquier día, pero algún día puede que ocurra algún problema importante si es que llego tarde al trabajo. Entonces, ¿qué probabilidades ocurren? No necesitamos hacer estudios grandes, pero nosotros podríamos tener una idea de decir, perfecto, yo creo, en base a lo que estoy leyendo o a mi conocimiento o al conocimiento de otras personas en las cuales confío, que esto puede estar ocurriendo. Y en base a eso uno puede trabajar. Por ejemplo, un alto impacto y baja probabilidad. En el caso de Chile, por ejemplo, podría ser un terremoto, ¿verdad? Ocurre un terremoto que nos va a generar un alto impacto económico, pero por el otro lado la probabilidad es baja. De que hay terremotos temblores todos los días, sí, pero terremotos con destrucciones, no necesariamente. Entonces, otro podría ser, y pensando en inversiones para nosotros en un portafolio, y ahí dicen un portafolio diversificado. ¿No? Ustedes construyen un portafolio de inversión, imagínense que ni siquiera lo construyen, se compran un índice como el Standard Poor's, que está bien diversificado y está enfocado en Estados Unidos. Entonces, uno se compra ese índice y ocurre la Tercera Guerra Mundial. Entonces, posiblemente con la Tercera Guerra Mundial, tus portafolios vayan a perder dinero, ¿verdad? Entonces, la gente va a tener más miedo, va a vender sus acciones y va a comprar oro o algún tipo de producto que se llaman de refugio. Entonces, hay un alto impacto. Vas a perder harto. Sin embargo, la probabilidad es baja, ¿sí? Por el otro lado, también tenemos tipos como, por ejemplo, una pandemia, ¿verdad? Como la que nosotros estamos viviendo, la probabilidad era muy baja, el impacto era gigantesco, ¿verdad? Ahora una burbuja en las acciones, y hemos estado hablando de burbujas sobre las criptomonedas. Entonces, los impactos probablemente, las probabilidades van a ser relativamente altas en este momento, pero en otros momentos pueden ser bajas. Y los impactos no necesariamente van a ser muy altos, porque hay en este caso mucho soporte de los gobiernos. Entonces, dependiendo dónde estemos y dependiendo nuestras visiones, podemos ir acomodando eventos en estos cuadrantes. Y eso nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona todo esto. El objetivo de poder armar una matriz de sus riesgos es que toda la parte de inversiones se vuelva un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ir comenzando a poner un poquito más técnicos. Para entender un poco más de los riesgos es necesario partir con un poquitito de conocimiento más estadístico. Para ello, no hay nada mejor que entender por lo menos cómo calcular el promedio. Pensemos en el promedio. Y para mí el promedio, y siempre hablamos, ¿no? Esto es promedio, o no, yo tengo una estatura promedio, dependiendo del país donde me encuentre, pero ¿qué es el promedio? Entonces, el promedio va a significar
prácticamente la consideración de todos los elementos que estamos viendo. En este caso hay 5 perritos, ¿verdad? Y estos 5 perritos tienen un tamaño distinto, cada uno. Cada perrito va a ser una observación, va a ser un punto específico. Entonces pueden ser 5 acciones en vez de 5 perritos, y estos cinco acciones tienen retornos o ganancias o esperamos que estas acciones ganen algo distinto. La sumatoria de todos esos valores o tamaños de los perritos dividido entre el número de los perritos nos entrega la media o el promedio, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque con esto vamos a comenzar a entrar en un mundo más divertido. Una vez que entendemos eso, ya lo podemos ver a nivel de portafolio. Y cuando veamos esto en un portafolio, eh, piensen que lo vamos a hacer súper sencillo, o sea, ni se preocupen. Nosotros podemos comenzar a encontrar que todos los puntos de los retornos históricos que nosotros estamos teniendo van a estar en alguna forma distribuidos y van a tener algún promedio. Y lo importante de todo esto es este promedio cuánto se separa de los retornos. Y ahí vamos a comenzar a hablar de los riesgos. Y les voy a mostrar unos gráficos, pero permítanme hacer un dibujo. Yo soy muy malo haciendo dibujos. Vamos a tener una acción A y una acción B. Y vamos a invertir. Imagínense que es Facebook y Bitcoin, por ejemplo. Entonces, Facebook puede tener un movimiento y esos movimientos son volatilidades para nosotros similares. Sin embargo, Bitcoin, sabemos que Bitcoin es mucho peor. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, podemos haber partido en el mismo lugar y llegado al mismo lugar. Y les voy a mostrar ejemplos reales. Sin embargo, la volatilidad o la dispersión con la cual hemos llegado a ese mismo lugar es sustancialmente distinta. Esta persona que invirtió en Facebook probablemente haya visto ganancias, un poquito de pérdida, ganancia, un poquito de pérdida, todas moderadas. Sin embargo, la persona que invirtió en Bitcoin de la nada se volvió millonario y volvió a ser pobre, volvió a ser millonario, volvió a ser pobre, volvió a ser millonario, volvió a ser pobre. Esto se puede afectar de una forma dramática por algo que se llama apalancamiento, que en otras palabras es apostar al doble de lo que nosotros tenemos. Las plataformas nos permiten hacer eso y ahí es donde yo les urjo a ser extremadamente cautos. Uno puede decir, perfecto, voy a apostar por 2 o por 5, por 10 o por 100 o por 20. ¿Qué significa esto? Que efectivamente yo estoy invirtiendo 100 y si gano el 10% he ganado 10. Pero si estoy apalancado a 2 veces voy a ganar 20. Si estoy apalancado a 5 voy a ganar 50. Si estoy apalancado a 10 voy a ganar 100. Entonces uno dice, pero si invierto 100 y gano 100 suena bien. El problema es que en un evento que gane 100, perfecto. Pero un evento que te vaya mal significa que perdiste los 100. Entonces, y ahí es donde uno tiene que ser cauto. Y como esto han habido muchos casos de muchas personas con maestrías en finanzas, pero lamentablemente no pudieron administrar su riesgo y perdieron todo su dinero. ¿Cuántos de ustedes han partido invirtiendo y en algún momento se han visto con su caja vacía? Y eso es porque no han sabido dosificar sus inversiones, no han sabido hacerlo de una forma estructurada y no han sabido estudiar antes de hacerlo. Y es ahí donde nosotros queremos venirlos a ayudar. Vamos a partir con esto. ¿Por qué? Porque después les vamos a mostrar algo que he mostrado ya en el pasado cuando estábamos hablando de criptomonedas. Hay algo que nosotros trabajamos mucho en inversiones. ¿Y por qué estoy hoy día enfocándome en esto? Porque me he dado cuenta que es algo que nos pasa en conjunto a todas las personas que están partiendo. Nunca consideran que hay correlaciones. Efectivamente, que salga el sol y que haga más calor, tiene una correlación. No sabemos quién causa qué, no importa. Pero hay una correlación. Va a salir el sol, entonces puede subir la temperatura. Entonces, es importante que sepamos eso, porque las correlaciones va a hacer de que si vayan bien las cosas, estén yendo bien en otros lados. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, también van a ir mal en otros lados. Y en general, cuando las cosas comienzan a ir mal, las correlaciones aumentan. Y eso significa que vamos a perder por todo lado. ¿Sí? Entonces, eso es importante entenderlo y es bueno que nosotros conozcamos qué son las correlaciones, cómo se mueven. ¿Qué es una correlación? Una correlación, si nosotros vemos un gráfico y estamos subiendo así, la correlación sería que, si esta es la acción A nuevamente, la acción B, si se mueve así,
Se está moviendo muy parecido, ¿verdad? Entonces, o casi igualito. Eso quiere decir que tienen una correlación positiva. Pero si se estaría moviendo al revés, uno podría decir que tiene una correlación negativa. Ahora, si no se está moviendo en ningún sentido parecido, a veces correlación, a veces no, entonces quiere decir que no tiene correlación. Mientras más correlacionados sean sus portafolios, más expuestos a riesgos están. Y esto me ha pasado con muchas personas. Me dicen, no, yo quiero comprar Apple, me gusta Apple, Facebook también le está yendo muy bien, también Amazon, no, y también sabes que el Nasdaq me han dicho que está muy bien. Y cuando les preguntas, todas son tecnológicas. O la época de las vacunas, ¿no? Mis amigos están invirtiendo en vacunas, hay que comprar, no sé, Pfizer, Johnson y Johnson, y ni siquiera sabemos los nombres de lo que estamos comprando, pero estamos comprando todo concentrado en un solo lado. Es importante que sepamos cuáles son las correlaciones, porque las correlaciones nos van a ayudar. Yo les voy a ir proporcionando toda la información y ustedes en el club de inversiones, todos los suscriptores tienen el acceso gratuito, prácticamente tocamos la puerta y podemos discutirlo. Y hay charlas presenciales uno a uno donde les enseñamos a hacer todo esto, si es que quieren ir por ese camino. De todas formas, les voy a hacer un truco como para que podamos verlo en las gráficas y ustedes lo pueden implementar en sus propias casas. De todas formas, esto no es difícil de hacer. Sin embargo, podemos ir jugando. Aquí he botado un montón de acciones cualquiera y he comenzado a armar una matriz de correlaciones. Entonces, esta matriz de correlaciones efectivamente la he puesto por colorcitos. Si es verde, quiere decir que correlaciona. Si es rojo, mientras más rojo, quiere decir que no correlaciona. Entonces, ya puedo comenzar a trabajar con diferentes ideas para decir, quisiera ver cómo esta se mueve, cómo esta otra se mueve. Esta es solo una imagen. Las correlaciones cambian en el tiempo y los voy a llevar por un par de dibujos en las gráficas para que tengan idea cómo trabajarlos. Solo quería mostrar. De este gráfico de esta tabla van a salir muchos gráficos que les voy a mostrar a continuación. Permítanme ahora mudarnos al mundo de los gráficos. Entonces, nosotros aquí vamos a tratar de ver, este es uno de los primeros casos. Vamos a ir a nuestro ejemplo de, si no estoy equivocado, es casi diciembre. Ya vamos a tocar diciembre. Ahí está. Entonces, esto es Tesla. Tesla con Toyota. Las dos son empresas de autos. Las he escogido al azar. ¿Se acuerdan de esa tabla que hemos visto? Esa tabla me ha mostrado de que estos dos muchachos no correlacionan, ¿verdad? Entonces, hemos partido y hemos llegado al mismo lugar. El mismo retorno. Los dos durante el año nos han entregado cerca de un 20% de retorno. Si se dan cuenta, en algún momento Tesla estaba ganando un 60% de retorno en el año, en los primeros 14 o 15 días del año. Sin embargo, lo ha perdido prácticamente todo y lo ha vuelto a ganar y ha vuelto a perder y ha vuelto a ganar y ahora está en el mismo lugar donde está Toyota. Entonces, si yo quiero comprar dos instrumentos financieros y estoy pensando en una acción, puedo pensar en una acción que se mueve mucho y que un día yo voy a ver mi portafolio ganando mucho, otro día voy a ver perdiendo mi portafolio mucho. Entonces, tengo que estar seguro por qué está pasando eso. Y es por la volatilidad de la propia acción. ¿Sí? Entonces, después lo vamos a confirmar, se llaman riesgos idiosincráticos. Pero es la acción la que se está moviendo, ¿verdad? Entonces, yo puedo escoger qué acciones invertir. Ahora, lo interesante de esto es tratar de ver, perfecto, les estoy mostrando algo solo para que calce. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, podríamos decir, ¿por qué tomar más riesgo? Y tomar más riesgo significa invertir en Tesla, por ejemplo. Es mucho más volátil para el término en el cual nosotros nos deberíamos de llevar. ¿Por qué invertir en eso? Porque, bueno, desde mediados del año pasado hemos ganado cerca de 250% en Tesla. Si tú invertías $1,000, ahorita tenías $2,500. Si invertías $20,000, ahorita tenías $50,000. Si invertías $100,000, ahorita tenías $250,000. Con todos los procesos. Y en algún momento hubieses tenido $350,000. Entonces, el riesgo va acompañado del rendimiento. Y volvemos a la frase inicial. No hay uno sin el otro. Si quieres ganar, te tienes que arriesgar. Y la pregunta es cuánto te quieres arriesgar. Tú hubieses podido ganar en un año, más o menos desde mediados del año pasado hasta ahora, que es mitad de año, cerca de 38%. Invertías 10,000, tenías $3,800 solo en Toyota. Con Tesla invertías 10,000 y tienes $25,000. Esa es la lógica.
Entonces, riesgo, rendimiento, importante entenderlo. Pero si se dan cuenta, hay un parámetro importante por el cual entender cuál correlaciona y cuáles no correlacionan. Y dentro de la misma industria. Ahora, yo estoy cambiando industrias acá. Juguemos con, por ejemplo, esto es ExxonMobil, perdón, este es Exxon de petróleo son, y Facebook. Entonces son dos industrias totalmente distintas, ¿ya? Y ellos no correlacionan tampoco. Entonces sus correlaciones son distintas. Y nosotros podríamos añadir inclusive dentro de este juego a Caterpillar, por ejemplo, para ver qué es lo que pasaría con ellos y de esa forma poder entender qué es lo que pasa entre diferentes industrias. Entonces, si se fijan, ante eventos negativos, esta parte de acá es la parte del COVID. Las correlaciones se tienden a uno, todos tienden para el mismo lado. Entonces, y eso pasa cuando nos va mal. Todo tu portafolio se vuelve rojo. Entonces, tienes uno, y es bueno partir con la diversificación. La diversificación es lo principal dentro de todo este proceso. Entonces, y entre medio hay que comenzar a tratar de ver quiénes están correlacionando más o menos, porque eso nos va a afectar y nos va o proteger o nos va a ayudar a ganar dinero en algún momento determinado. Entonces, es importante entenderlos. Esto de acá tal vez suena como un poco más cristiano que esas tablas como las que nosotros estaríamos mostrando acá. En Excel, esto sale de forma automática, uno ya ni necesita hacerlo. Y eso es lo bonito del mundo, donde uno aprende a hacer pequeñas cositas chiquititas que son útiles y nos enseñan a ayudar y uno puede tratar de armarlas y las estudiando. Eso es parte de lo que hacemos en el Club de Inversiones, pero también lo hacemos de esta forma. A veces las personas somos más visuales, tenemos menos opciones, poder estar trabajando con bases de datos, conseguir información y bueno, también nosotros tenemos grandes bases de datos, estamos construyendo como para poder armarles todo este juego y que ustedes puedan tener, ojalá muy pronto ya, una plataforma donde ustedes pongan las acciones y puedan entender cuál es el retorno esperado, su control de riesgo, porque eso es algo que está faltando en todas las plataformas de inversión. Y eso lo veo con cada uno de ustedes cuando tenemos las charlas y las reuniones personales. ¿Sí? Entonces, así podemos ir jugando con cada uno de ellos. Y esto inclusive dentro acciones, dentro índices que son bien diversificados, que los dos son de Estados Unidos, de las acciones más grandes, hay diferencia. Y aquí les voy a mostrar a nuestros amigos del Standard Poor's en el largo plazo y el Nasdaq. Standard Poor's es el de abajo y el Nasdaq es el de arriba. ¿Qué significa esto? Aquí están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y aquí están las más grandes tecnológicas. Entonces, claramente las tecnológicas han tenido un retorno espectacular. Desde el 2015, si quieren ver hasta aquí, se han triplicado en valor, cuando las del Standard Poor's solo han subido un 100%. Lo interesante de todo esto, y esto es porque los urco a que tienen que entrar en este mundo, es de que no importa que hayan eventos muy malos. Hay eventos malos y durante unos meses vamos a tener retornos malos. Pero si no hacemos nada y seguimos con nuestra convicción de mercado, todo se recupera y continuamos. Y hay que solo tener cuidado de no estar apalancados o prácticamente tener el control del riesgo del apalancamiento que estamos tomando para que en este evento malo no perdamos todo el dinero. Y ese es el punto clave. Las pérdidas tenemos que aprenderlas a controlar, porque una vez que controlemos las pérdidas vamos a estar totalmente inmunizados al proceso y vamos a comenzar a recibir la parte de ganancias. A todos nos ha pasado un mes malo y es importante que todos lo entiendan. No he conocido un inversionista exitoso que no haya perdido en algún momento. Entonces, no le tengan miedo a la pérdida. Aprendan a controlar la pérdida. Y así es como ustedes van a partir conociendo este mundo, de manera que puedan ir trabajando y entendiendo. Y acá les aconsejaría agarrar todas las acciones que ustedes quisieran comprar y pónganlas comparadas contra el Standard Poor's. Y se van a dar cuenta que una está muy por arriba, otras muy por abajo y van a poder ustedes ir definiendo qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren construir y cómo quieren trabajar. Ahora, ya hemos visto un poquito de las volatilidades y todo eso, pero hay algo importante que quiero que nosotros tengamos y que entendamos, ¿verdad? Mientras tanto, veo algunos mensajes que me están llegando. Fantástico. Todas las preguntas que quieran hacer, váyanlas escribiendo en el chat directamente o igual al final me las pueden hacer de forma directa sin ningún problema.
Volviendo a nuestro mundo de nuestras diapositivas con estas tablas grandotas y feas, eh, vayamos a pasar algo un poquitito que es más interesante. Cuando estamos pensando en riesgo, pensamos en cuánto sube, cuánto baja, cuánto quiero perder, ¿verdad? Yo tengo un dato. Para mí ninguna operación en mi portafolio, para mí, ninguna operación la dejo perder más de 1% en un día. Ninguno de mis trades, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque yo ya he estudiado mi portafolio y tengo una intención de saber cuánto este portafolio puede generar en el año y en base a eso puedo decir, yo puedo perder tantas veces y aún así puedo tratar de llegar a cumplir mi objetivo. Pero para eso necesito saber cuál es mi objetivo y para eso necesito saber cómo calcular a dónde quiero llegar. Entonces, ¿dónde estoy? Es fácil, porque dónde estoy es los precios de hoy en día de una acción, ¿verdad? Entonces, si nosotros, y aquí quiero hacer varios ejemplos y voy a tratar de partir con el mundo de de nuestras tablas feas nuevamente, mil disculpas, pensé que nos estábamos dejando, pero quiero partir en este lado. El cálculo del retorno, de un instrumento, déjenme moverme un poquitito. El cálculo del retorno de un instrumento está dado por la variación de los precios sobre el precio inicial. En otras palabras, ¿a dónde quiero llegar? Menos dónde estoy hoy día sobre el saldo de hoy día, el valor de hoy día. Y eso es lo que nosotros tenemos en esta presentación. Entonces, acá tenemos el valor final, que yo le llamo valor final, menos el valor inicial. Y dependiendo de las plataformas donde inviertan, esto no pasa, por ejemplo, en eToro, pero en las otras plataformas donde ustedes compran las acciones de forma real, pueden existir otros flujos de caja que nosotros les llamamos dividendos, ¿verdad? Ya han debido escuchar en algún momento. Entonces, los dividendos se suman a la diferencia entre el valor inicial, donde estamos hoy día en estos 37, a donde esperamos que vayamos a llegar, que son los 40 sobre los 37. Esto nos genera algo que nosotros llamamos rendimiento, retorno. Esto es lo que deberíamos de esperar hacia futuro. Entonces, esto es importante que ustedes lo tienen que aprender a calcular, porque de esa forma se van a poner un objetivo. Es decir, a ver, yo estoy invirtiendo $10,000 o estoy invirtiendo $1,000. A ver, si quiero obtener $100, ¿cuánto tiene que ganar? 20%, 10%, 15%, 30%. Ya, perfecto. ¿Y eso en qué tiempo? En tanto tiempo. Ya, entonces, ¿qué coincide con ese tipo de retornos? ¿Qué instrumentos financieros? ¿Qué volatilidades? Y ahí uno poco a poco comienza a conocer este mundo. Y yo quiero hacerles un punto para que ustedes entiendan esto muy bien, por favor. Si nosotros partimos, imagínense esto es hipotético, partimos hoy de invirtiendo nuestros $1,000 o $100, partimos invirtiendo $100. Estos $100 que nosotros estamos invirtiendo, vamos a agrandar un poquitito más, estos $100 que nosotros estamos invirtiendo hoy en el día 1, si ganamos un 20%, van a resultar siendo $120, ¿verdad? Bien sencillo, el 20% de 100 más el 20% son los $120, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si mañana caen los 20% de nuevo? Y esto va a ser algo que a todos les ha debido pasar si están invirtiendo. Terminan en un lugar peor que en el que iniciaron. Y uno dice, pero la variación ha sido la misma. Y es importante entender cómo se calcula. La base sobre la cual estamos calculando es mayor. Y si la base es mayor, en otras palabras, 120 es mayor que 100. Mientras mayor sea la base, mientras más ganamos dinero, las pérdidas nos golpean más fuerte. Las mismas ganancias que hemos tenido acumuladas en el tiempo, si comenzamos a perderlas, vamos a terminar en una peor situación. Y es por eso que a veces uno mira su portafolio y dice, pero ¿por qué estoy perdiendo? ¿De dónde viene el dinero? Entonces, y es justamente por estos motivos, ¿verdad? Entre otras causas. Pero es importante que ustedes lo sepan. Sé que esto puede sonar bien básico, pero es esencial que lo tengan bien entendido. Y eso es importante entender. Ahora, dentro de estos puntos, quiero contarles para que ustedes puedan aprender un poquitito de esta relación riesgo-rendimiento sobre dos índices, o sea, dos formas de cálculo
de sus portafolios de inversión o de sus inversiones. Y esto es para que vayan jugando, pensando en una acción, pensando en 2 acciones, en 5 acciones, en su portafolio entero. Y recuerden, esta es una charla para tratar de entregarles algunos pantallazos sobre lo que es gestión de riesgos. Sin embargo, nosotros tenemos horas de clases, educación, planillas, presentaciones y claramente horas disponibles nosotros para ustedes para ir trabajando estos puntos en detalle. Déjenme presentarles a nuestros amigos de Sharp y al Information Ratio. Son dos cosas bien básicas que los van a ayudar a entender qué inversión es mejor que otra. Volviendo nuevamente al caso de Tesla y Toyota, podríamos definir qué inversión puede ser mejor. Las dos tienen perfiles muy distintos de retornos. Una te puede hacer ganar mucho dinero y la otra te puede hacer ganar poco dinero. Una tiene mucho más riesgo que la otra. Entonces, para esto, lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar el retorno que estamos ganando al riesgo de la acción. Y eso lo hacemos mediante estos indicadores. Este de acá es nuestro retorno. Retorno. El retorno que estamos esperando de mi acción o de mi portafolio, ¿verdad? Menos, y aquí lo considero un algo, este algo se llama tasa libre de riesgo. Es la tasa de interés del Banco Central o del gobierno de nuestro país. Si estamos invirtiendo, por ejemplo, en una plataforma en dólares, usemos la tasa de interés de Estados Unidos. Para cualquier duda la pueden buscar en Google o me pueden hacer el punto y yo se las paso, no hay ningún problema como idea. Y lo dividen sobre la volatilidad. Para nosotros la volatilidad, esta idea que era mover así, todo esto, significa la desviación estándar. Recuerden, esta es mi media y esta es la volatilidad sobre la media. Entonces, la desviación estándar, y lo bonito es que ya no necesitamos ni calcularla, Excel nos entrega hasta la desviación estándar y para cualquier cosa estamos a su disposición, sino de todas formas Google nos puede ayudar. Entonces, lo dividimos sobre la desviación estándar. Aquí estoy dividiendo el resultado o la ganancia que quiero tener sobre el riesgo de mi inversión. Y esto si lo hago para todas mis acciones, los que tengan un número más alto van a ser las mejores. Y ahí estamos considerando data histórica, ¿verdad? Recuerden que no todo lo que pensemos a futuro está basado, o sea, no, la data histórica no nos va a exactamente replicar en el futuro, pero sí nos va a guiar de una manera gigantesca. Los grandes inversionistas lo usan y lo hacen y lo trabajan de esta forma. El Sharpe Ratio es uno de los índices, una de las formas de cálculo para tratar de definir qué inversión tomar más importantes. Y por el otro lado está el Information Ratio, que es perfecto. Muchos de ustedes, y piensen en este caso, cuando ustedes contratan a un administrador de fondos para sus platas, para sus recursos, ya sea un administrador, una SAFI, una jefe, dependiendo del país donde estemos, cuando ustedes contratan a uno de ellos, esperan que ellos generen retorno. Imagínense que ustedes me pasan a mí $10,000 y yo les entrego al final del primer año $11,000. Ustedes dicen, oh, el Cristian es capísimo, me ha hecho ganar $1,000. La pregunta es, ¿cuánto hubieses ganado tú si hubieses solo invertido en un índice global como el Standard Poor's? De repente hubieses ganado más que yo. Y ahí uno dice, entonces tengo que aprender a comparar a la persona a la cual estoy o al administrador al cual estoy entregando mi dinero para saber si está haciendo bien su trabajo o no. Si yo le pago, es para que haga algo mejor de lo que yo podría hacer solo entrando a una plataforma electrónica y comprando mi índice, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos comenzarlo a hacer mediante el Information Ratio, donde conocemos nosotros al retorno que vamos a obtener, el retorno que estamos esperando, menos el retorno de lo que nosotros podríamos llamar nuestro benchmark, nuestro comparador, esta comparación, que siempre puede ser un índice. Si estamos en Chile, puede ser el IPSA. Si estamos invirtiendo en Estados Unidos, puede ser el Standard Poor's o el Nasdaq. Nosotros encontramos alguno. Sobre la volatilidad de todos esos retornos. En otras palabras, sobre la desviación estándar de esos retornos. De esa forma nosotros vamos a poder comparar y por lo menos entender cuáles son los riesgos que estamos tomando. Cuando ustedes ajusten los retornos y las ganancias al respecto de los riesgos, se van a dar cuenta que hay una variación muy importante.
Y esto es clave. Cuando yo hablo con las personas de day trading y hablo con las personas de inversiones de largo plazo, unos piensan, no, pues en el day trading uno con poco dinero gana harto dinero en el corto plazo. Y uno dice, perfecto, hagamos entonces el ejercicio de ver cuán riesgoso es la metodología de inversión que tú estás realizando y nos vamos a dar cuenta de que en el mediano plazo o en el largo plazo, si quieren ver así, los riesgos y los retornos ajustados por riesgos son similares. Entonces, estos son casos importantes. Mucha gente me dice, no, he duplicado mi portafolio, me he ido muy bien, he tomado esta posición, me he apalancado y he ganado dinero. Perfecto. ¿Cuál fue el riesgo que tomaste? Todo el retorno que tú has obtenido ha derivado de un riesgo al cual te has expuesto. Y eso es importante que nosotros tengamos que entender. Vamos a hablar de dos riesgos solamente en este lado para hacerlo bien sencillo. Hay dos riesgos que son básicos. Uno es el sistemático y el otro es el idiosincrático. Fácilmente, uno es del sistema y el otro es de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, nosotros compramos Apple, Facebook, Amazon, no sé, Asana y varias tecnológicas. Todas estas tecnológicas y una sola de esas tecnológicas comienza a perder mucho, quiere decir que hay un riesgo idiosincrático. Es propio, es un riesgo propio de esa acción. Pero si todas las acciones comienzan a perder, es un riesgo sistemático. Pensemos en esto. Riesgos políticos en un país afectan a todas las empresas de forma igual. El riesgo del COVID es un riesgo sistemático, nos va a afectar a todas muchas industrias de forma o positiva o negativa, pero nos va a afectar. Entonces, todo eso hace que esto comience a cambiar y comience a ser un problema importante. Ahora, una vez que nosotros conocemos, y le estoy dando solo los pantallazos, quiero dejarlos para que ustedes ya me puedan hacer las preguntas. Sé que estamos al cierre de la charla, pero quiero dejarlos con un par eh, de, de conceptos. Siempre en sus portafolios de inversión, siempre traten de esperar lo mejor, pero tengan todo preparado para lo peor. Siempre pregúntense, si mañana algo sale mal, ¿qué yo tendría que vender o comprar? Tengan un backup plan, tengan un plan B para todo, porque uno no sabe si al día siguiente se levanta y efectivamente Estados Unidos, Irán o alguna cosa está ocurriendo. Washington y Teherán se están comenzando a gritar y los mercados lo resienten. Entonces uno tiene que saber protegerse y hay que protegerse pensando. Las reacciones en caliente, cuando uno se levanta y viste un problema y comienza a vender, siempre terminan siendo pérdidas. Pero cuando uno lo prevé, le dice, si mañana hay un problema, yo tendría que salir de esta acción o tendría que comprar o vender esto, ya uno tiene un plan y eso comienza a ser mucho más sencillo y nos ayuda a mitigar y mejorar estos riesgos. Por el otro lado, eh, el riesgo, como decimos, proviene de no saber lo que se está haciendo. Warren Buffett es uno de los mejores inversionistas que ha existido. Entonces, él sabe lo que te está diciendo. Al final de cuentas, si tú no sabes en qué te estás metiendo, muy posiblemente en el mediano plazo vas a terminar perdiendo tu dinero. Y ahí está el riesgo. Mucha gente comienza a invertir sin necesidad de saber cómo hacerlo. Y es ahí donde nosotros venimos a tratar de apoyarlos en el club de inversiones, con mi persona como líder en este camino, para tratar de guiarlos y que ustedes sientan un valor agregado de parte nuestra y que no solo lo sientan, sino lo puedan ver en números en sus portafolios. Y bueno, el último, cuando estamos hablando entre amigos siempre es, no, pero si yo he ganado 30% el año pasado, no, yo he ganado 400% el año pasado, no, yo he perdido. Entonces, uno nunca sabe el riesgo que está tomando la otra persona que te está comentando. Ese riesgo es desconocido. Entonces, uno tiene que saber que solo cuando las cosas de verdad salen mal, ahí, es, ahí se sabe quién estaba desprotegido tomando mucho riesgo. Y esto lamentablemente es así. Las grandes quiebras o las grandes pérdidas ocurren solamente cuando el mercado tornó o cambió de dirección y en ese momento comenzaron a haber problemas y te diste cuenta que alguien comenzó a perder mucho más dinero. Y es así. No se preocupen porque alguien gane más dinero que uno o que tenga un mejor retorno. Enfóquense en seguir a sus fundamentos, a su filosofía de inversión. Si eres day trader, entonces perfecto. Enfócate en aprender las metodologías.
ten una pauta clara a las 8 de la mañana, cuáles van a ser las empresas con las cuales vas a trabajar, cuáles son las restricciones, características y cosas que vas a necesitar. Si eres inversionista a largo plazo, ¿qué estás mirando? ¿En qué piensas tú que te va a generar retorno en el mediano o largo plazo? Eso es lo que nosotros queríamos dejarles hoy día. Es una charla gigante, grandota. Podríamos haber hablado de mil y un cosas, pero el tiempo es oro y lamentablemente es poco lo que podemos hacer. De todas formas, tenemos como 300 diapositivas destinadas solamente a este tema, disponibles para todos ustedes en el Club de Inversiones. Quisiera abrir a las preguntas, si es que alguien tiene alguna. Déjenme abrir el chat para que también las pueda ir viendo. Eh, no sé si alguien quisiera partir con alguna consulta. Yo voy partiendo con uno de los puntos. Una de las preguntas es, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa si efectivamente no tenemos el expertise? Ya puede ser porque son de otra industria y quieren invertir. Bueno, hay doctores, hay abogados, hay médicos, hay gente de todo lado que está metida en este lado. Lo que yo aconsejo siempre es partir comprando un índice. En otras palabras, diversificando automáticamente y yendo a lo más seguro. Una vez que poco a poco comiences a conocer este mundo, por ejemplo, estudias con nosotros, vas aprendiendo con nosotros en estas charlas, poco a poco vas a ir generando este expertise para poder comenzar a construir tu portafolio. Hablando de construcciones, la otra pregunta si es cuáles son las recomendaciones para poder iniciar un portafolio. Qué compro, qué no. Y lamentablemente no podemos hacer recomendaciones, no podemos decir qué se compra, qué se vende. Sin embargo, nosotros les publicamos lo que los inversionistas están mostrando, bueno, lo que los mercados están mostrando, cuáles son las mejores o peores inversiones que están generando en el día a día y en la semana a semana. Entonces, de ahí puede salir un poco. Pero cuando están pensando en qué compro, esa es la pregunta, revisa un poco el punto de cuánto quiero ganar, para qué estoy invirtiendo y cuánto estoy dispuesto a perder y en qué plazo estoy dispuesto a ver estas inversiones. Entonces, eso nos va a ayudar a definir un poco el riesgo que quieres tomar. Una vez que tengas eso claro, vas a poder entender a dónde apuntar. Y ahí comienzas a entrar en plataformas que te permitan copiar o comprar índices y comienzas a ver qué índice o qué inversión te puede ser de forma muy diversificada, siempre partamos bien diversificados, o sea, comprando varias cosas, y los índices tienen, imagínense, el Standard Poor's tiene 500 empresas dentro. Entonces, ya no me tengo que diversificar, ese es un índice diversificado por sí solo. Entonces, dentro de las cosas que podemos llamar diversificación, ¿verdad? Pero nos puede ayudar. ¿Cómo hago para aprender, conocer cuál es el costo? Ya, nosotros en el Club de Inversiones lo que hacemos es ofrecemos eh, dos medios de suscripciones. Uno que te permite, que es el Club de Inversiones y el Club de Inversiones Plus. El Club de Inversiones te permite obtener todo el acceso a las charlas como esta que estamos haciendo, te permite acceder a todo el material y información que estamos constantemente presentando, ya sea mediante nuestras redes o las páginas web o todo lo que tenemos guardado por dentro. Entonces, todo eso es de acceso. Ahora, el Club de Inversiones Más, que es donde uno puede tener lo mismo más clases particulares. Entonces, tú tienes 2 horas no acumulables mensuales de una tutoría personalizada con uno de nuestros asesores de inversión. Entonces, ya sea yo o cualquiera de nosotros. Los costos al respecto de esto son de $7 para el club de inversiones, $7 mensuales, y el club de inversiones más es de $35 mensuales. Esto es involucrando todo lo que signifique
material. El Club de Inversiones Plus adicional te ofrece, hay varias charlas que son cerradas y privadas. Entonces, en esas charlas también uno tiene acceso gratuito. Y hay una cosa adicional, también hay descuentos para las horas. Muchas personas me piden horas extra, entonces hay horas extra que también vienen con un descuento considerable, el 50% para los del Club de Inversiones Plus. ¿Cuánto es el mínimo con el que se puede invertir? Depende de la plataforma. Hay plataformas que te permiten invertir desde $25, $1, $10. Las plataformas más tecnológicas o un poquitito que te permiten llegar a mejores lugares están partiendo de cerca de $200. Pero $200 en general te puede comenzar a permitir comprar cerca de 4 o 5 acciones y con eso puedes comenzar a invertir. Eh, no es un mal número. La mayoría de las personas con las cuales yo parto, siempre partimos con $200, porque uno tiene que aprender a guiar primero su proceso de inversión antes de comenzar a ponerle el resto del dinero. Entonces, ese es el mínimo con el cual podrían estar partiendo sus inversiones. Los costos de transacción han bajado y hay preguntas sobre ellos. Efectivamente, los costos de transacción son bien bajos. Las plataformas, nosotros somos una empresa totalmente independiente dedicada a la educación. No tenemos ningún vínculo con ningún banco, ninguna plataforma, ningún lado. Nosotros les ayudamos a ustedes a que encuentren las mejores fuentes de inversión. Entonces, las plataformas que nosotros vemos para que puedan ustedes usar, en general tienden a ser gratuitas. Los costos están asociados a las transacciones, al costo de transacción por compra y venta, que se llaman bid-ask, son las puntas o las diferenciales de las puntas. Kenny, claro que sí. Tengo una pregunta, si me permite. Claro que sí, adelante. No sé si quieres hacerlo en... Claro que sí. ¿Cómo estás, Chris? Un gusto escucharte, muy Igual, interesante. Kenny. Mi pregunta era, ¿por qué la criptomoneda es tan volátil? ¿Aún así funcionan los índices con los que trabajas? Sí, los índices van a funcionar con cualquier tipo de instrumento, o sea, bueno, independiente de la volatilidad, va a funcionar. Es justamente para ayudarte a medir eso. Si entramos, por ejemplo, en el mundo de Bitcoin y hacemos este ejercicio con, no sé, Bitcoin, Ethereum, podemos usar la que quieran. Esta volatilidad que se ve acá, igual te genera un retorno. Si nosotros pensamos que desde noviembre, un poco más antes, no sé, desde el inicio de mediados del año pasado, octubre del año pasado hasta ahora, vamos a poner Ethereum más, solo para poderlas comparar. Ya. Desde ese entonces, Bitcoin, con toda la volatilidad y las pérdidas que se han generado, te ha entregado cerca de 200% de retorno. O sea, has duplicado tu dinero. Si invertías $10,000 en octubre del año pasado, hasta ahora, en algún momento tenías 40 y ahora tienes 20. Invertías 10 y ahora tienes 20. Con Ethereum no hubiese pasado, tú invertías 10 en octubre del año pasado y ahora tienes 45. Y en algún momento puede ser tenido hasta 1,000. Cuando uno ve estos retornos, y lo divides entre su volatilidad, que es la desviación estándar de ellos, te vas a dar cuenta y vas a poder uniformarlo y lo vas a poder comparar contra lo que un Standard & Poor's te entrega, o un Nasdaq, o un Apple, o un Facebook, y de esa forma vas a poder entender cuál te ofrece mejor retorno ajustado al riesgo. Y ese es un buen punto de partida para poder entender bien todos estos mercados. Ahora, uno de los grandes problemas que existen es, y aquí estamos jugando un poquito en contra, las criptomonedas son totalmente nuevas. Entonces, la historia que tenemos es poca. Bitcoin, tenemos historia en Bitcoin y la anterior corrección llegó a $19,000 y cayó a 7. En cambio, ahora estamos en números mucho más grandes. De todas formas, las rentabilidades son más grandes, las volatilidades son más grandes. Y por lo tanto, el índice te va a mostrar números relativamente uniformes entre todos. Entonces, ya ahí uno puede comenzar a definir si vale la pena o no cualquiera de las inversiones. No sé si eso te ayuda. Totalmente, sí, me ayuda mucho.
en forma de entender mucho más lo que significa criptomoneda en relación am, a De esta las forma otras vas a poder normales. comparar con con las acciones o bonos. Y hay Correcto. ejercicios, ¿verdad? Uno siempre dice que las acciones te entregan mayor retorno. Sí, pero hay más riesgo asociado. Entonces, si las ajustamos por su riesgo, las podemos comparar con los bonos también, con los bonos de crédito, con los bonos de gobierno. Y es bien interesante porque ahí estamos limpiando esa idea de la volatilidad y nos ayuda a determinar mejor nuestras inversiones. Una otra Eh, pregunta, no para molestarte ni nada. no, Si, las que quieras. la otra pregunta sería, si estás pensando en hacer una opción de day trading, ¿qué Ujú. pasa cuando al final del día no te resulta los retornos que esperabas, sino una pérdida? Entonces, en ese instancia, ¿cambiarías tu posición de day trading a esperar a que suba o algo más a largo plazo, no? Va a depender. Mira, aquí yo soy partícipe de que uno tiene que seguir su convicción y su filosofía. Entonces, pensemos en dos cosas. Pensemos que tú ya has aprendido y ya sabes hacer day trading y ya sabes invertir. Entonces, porque en el proceso de aprender siempre terminamos perdiendo, ¿verdad? Y hay parte por eso perdemos, por eso yo siempre digo que hay que partir con bien poquito para tratar de hacer el proceso de pagada de piso, de pérdida, y siempre que trates de hacerlo, hazlo con una persona que te puede ir guiando, y eso es lo que nosotros somos acá. Entonces, si tú estás haciendo day trading, o sea, vamos un paso antes, perdón. ¿Por qué quieres invertir? ¿Por qué te quisieras dedicar a ser day trader o por qué quisieras tener un portafolio de inversiones? Entonces, esa es una respuesta que tú tienes que tener. En el momento que tú definiste ser day trader, tú ya tenías una filosofía de por qué quieres hacerlo. Entonces, ya necesitas buscar toda la estructura para comenzar a hacer day trading. Si eres day trader, puedes quedarte como day trader sin ningún problema. Si ves pérdidas, en ninguno de los dos casos trates de saltar de uno al otro. Y esto nos pasa y efectivamente todos hemos cometido este error. Yo estoy invirtiendo en los mercados de forma más fundamentalista. Sin embargo, muchas de las operaciones que puedo hacer están vinculadas en operaciones del día. Voy a ver qué es lo que va a pasar con las tasas de interés, la Fed va a hablar o alguna cosa, entonces puedo hacer una apuesta específica y la voy a seguir por horas, ¿me entiendes? Pero un day trader se dedica a eso, ese es su trabajo, ¿verdad? Va a sentarse en la mañana, vas a generar tu planificación y no creas que todos los días vas a ganar. Si vas a operar 20 días, eh, tienes que controlar tu riesgo. Para mí en day trading hay una base importante. Eh, imagínate, tú partes con $100, tu transacción, y llegas a 130. Los $30 que has ganado son dinero que tú lo puedes arriesgar. Tus $100 son tu capital. Entonces, una vez que tú tienes esos 30 puedes apalancarlos, después poner un leverage de 20, de 10, de lo que sea, para poder volverlos o otros 100 o perderlos, porque ese dinero es el dinero que tú has ganado y puedes seguirlo trabajando. Por el otro lado, tu capital, si comienza a perder tu capital, tienes que tener una estructura de pérdidas. Si tú vas a invertir en day trading y quieres ganar $100, no esperes que vayas a ganar $100 y perder $100 al mismo tiempo. Tú tienes que esperar a ganar 100 y con la probabilidad de perder tal vez 20 o 30. De esa forma tienes un ratio de 3-1, 4-1, que a mí me conviene mucho, me gusta más. Espero cuando voy a poner una posición, digo, a ver, voy a ganar hoy día, no sé, $50, pero no quiero perder más de 10 y pongo stop loss. Entonces, de esa forma voy controlando y voy dosificando mi pérdida. Ahora, si efectivamente no tienes mucho track record y no tienes mucho conocimiento, muy posiblemente vayas a ir perdiendo en el tiempo y vas a destrozar tu capital. Por eso yo pienso que siempre es mejor partir con una plataforma que te permita trabajar en virtual por un tiempo y esa plataforma en virtual te va a ir enseñando cómo trabajarlo y cómo construir una estrategia de inversión que sea de day trading, pero que te funcione en el mediano plazo, que puedas corroborar de que si la pones en cualquier momento, esa estrategia te funciona. Muchas gracias por la respuesta. Me aclara mucho y sigo en la etapa de pagando piso, pero ya vamos para adelante. Muchas gracias. Un saludo Seguro. a todos. Encantado, Kenny. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Tengo otra pregunta y dice, ¿qué activo
recomendaría para diversificar un portafolio de riesgo en un ambiente como el de hoy. Precios y valoraciones elevadas, tasas de interés en mínimos históricos, exceso de liquidez y tenemos teniendo en consideración que las correlaciones entre acciones y bonos están subiendo. Es un excelente punto. Habíamos conversado sobre las correlaciones. A inicios de año hemos tenido un periodo en el cual acciones, bonos, oro, criptomonedas, todos estaban correlacionados, todos estaban subiendo. Entonces, hoy en día, lo importante es, y nos vamos a dar cuenta, todos los activos están caros, pero si nosotros comenzamos a ajustar todos los precios de los activos por su riesgo, nos vamos a dar cuenta que hay activos que están menos caros que otros. Eh, yo veía una publicación sobre el crédito, riesgo de crédito, que son los bonos de las empresas. Eh, Hay muy buenas, pese a que las tasas están extremadamente bajas, hay muchos de esos riesgos que pueden estar mucho más interesantes hoy en día con respecto al de las acciones. Y por el otro lado, hay muchas industrias dentro de las acciones que se ven mucho mejor en base a ciertos fundamentales que otras. Entonces, para mí la diversificación debería de estar enfocada en el tipo de portafolio que tú estás viendo. Por ejemplo, si estás pensando en un portafolio en dólares en Estados Unidos y estás pensando en el Standard Poor's, muy posiblemente te tengas que comenzar ya a preocupar por otro tipo de diversificaciones. Hay las diversificaciones de valor, de crecimiento. Entonces, hay acciones que van a beneficiarse del crecimiento del PIB. Otras acciones van a beneficiar de un proceso inflacionario, otras acciones van a beneficiar del COVID, otras acciones van a caer con el COVID. Entonces, uno puede comenzar a estudiar y comenzar a diversificar sus portafolios en base a eso. Nosotros lo que hacemos cuando partimos con índices es pensar que en Estados Unidos estamos invirtiendo en el Nasdaq y el Standard Poor's, por ejemplo. En Europa, ¿tenemos riesgo de Europa o no? Entonces, un medio de diversificación podría ser cuál es el riesgo de Europa. Otro medio de diversificación podría decir cuál es el riesgo de China, de Asia, cuáles son los riesgos latinoamericanos. Y poco a poco comenzamos a comprar índices de diferentes lugares. Pero primero, evaluándolos como lo hemos hecho en las gráficas o en matriz de correlaciones o algo. Comenzar a evaluar cuáles son la imagen de la correlación histórica y tratar de ver en épocas malas y en épocas buenas cómo las correlaciones se han comportado. Entonces, esto nos va a ayudar a diversificar un poquitito nuestro portafolio. Es una pregunta difícil. Nos enfrentamos a esto todos los días nosotros. No hay que tener miedo de que las valoraciones estén elevadas. Todas las valoraciones están elevadas para todos los tipos de activos. Entonces hay que tratar de ver cuál de ellas funciona mejor o es mejor para nosotros dependiendo del riesgo que estamos tomando. Yo trabajaría con acciones a nivel global en todo lado. Trataría de buscar índices de todos los lugares. Y sí trataría de tener un poco de riesgo de tasa de interés, especialmente corporativa, un poco, no mucho, pero sí un poco, yo creo que no le hace daño al portafolio. Espero que eso te haya servido, Tomás. Tenemos a alguien con Diego. ¿Tienes la mano? Diego Álvarez, ¿sí? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por el curso, querido Cristian. Excelente exposición. A ver, quería hacer una consulta, pregunta más o menos. Que digas. Eh, Mira, el tema de la exposición del riesgo es muy importante, ¿no? O sea, tenemos que vivir con un riesgo cotidianamente y profesionalmente. Y como tú lo explicas y de la forma en que explicas, el riesgo debe ser controlado. O mejor aún cuando se trata de temas de inversión. Entonces, la consulta es,
¿Cómo debería reaccionar o cómo podríamos hacer, dependiendo del riesgo, apalancar una inversión? O sea, ¿cómo manejarías, Cristian, este tema? ¿Qué consejo darías eh, hablando ahora sobre el tema de riesgos? eh, Al hacer un apalancamiento, ¿cómo es que se manejaría o qué sugerencia, qué consejo podrías darnos en ese tema, hermano? Perfecto, ¿no? Excelente la pregunta, Diego. Mira, yo creo que volvemos a este ejemplo que puede ser bien básico, bien tonto, pero la clave para considerar el riesgo no está en el apalancamiento, sino en cuánto estás dispuesto a perder con la posición total. Entonces, el apalancamiento lo único que va a hacer es de que vayas a llegar a esa tolerancia mucho más rápido. Imagínate que partes con un portafolio de $1,000. Eh, si en una operación estás dispuesto a perder 100, quiere decir que tienes 10 posiciones para poder perder. Entonces, va a depender de tu tolerancia al riesgo y de tu capacidad de poder generar dinero. Entonces, lo que yo veía, si tú vas a invertir, piensa en ganar 3 veces lo que vas a perder. Uno. Dos, lo que vayas a perder tiene que ser el resultado total de tu apalancamiento. Si te apalanques o no te apalanques, no puedes pasar de eso. ¿Qué va a ocurrir? Que el tamaño de tu posición se va a limitar. ¿Cómo lo vas a hacer esto? Si tú, por ejemplo, no quieres perder más de, no sé, el 2 o el 3% de tu capital con una operación que estás haciendo en un día cualquiera, ¿ya? Y quieres apalancarte, entonces vas a tener que poner menos dinero y apalancarte mucho para poder no sobrepasarte del monto que tú quieres que sea tu máxima pérdida. Entonces, tu máxima pérdida es la que define qué tamaño de posición tú vas a tener. Y esto es algo fantástico que has preguntado porque esto tiene que ser entendido. El tamaño de la posición que tú tienes en inversión va a ser el tamaño de cuánto dinero, hay la cantidad de dinero que uno está poniendo en el trade, multiplicado por las acciones que uno está comprando, el número de acciones. Entonces, y este es el famoso P por Q que uno tiene. ¿Ya? ¿Cuánta plata? Voy a ponerle $100 que vale cada acción y voy a comprar 20 acciones. Entonces, o estoy hablando de que en su totalidad voy a ponerle, no sé, $2,000. ¿Ya? Estos $2,000, si yo los apalanco, estoy multiplicando esto por el número de apalancamiento. En otras palabras, si estoy apalancándome por 2, estoy asumiendo de que las ganancias y pérdidas van a ser como si yo tendría $4,000. Entonces, si quiero mover, y aquí tengo un punto importante, cuando estamos pensando en un instrumento financiero, y volvamos a los gráficos, tu pregunta es fantástica, necesitamos aprender a delimitar el tamaño de la volatilidad. En otras palabras, saber cuánto es tu desviación. Por ejemplo, para el peso chileno, en un día cualquiera el peso se mueve 8 a 10 pesos para cualquier lado. Entonces, yo sé que son 10 pesos, ¿me entiendes? Entonces, digo, son 10 pesos que se va a mover para cualquier lado en este día. Esa es la volatilidad histórica. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en general es la volatilidad. Si tú no conoces cuánto de distancia existe en un día entre la parte alta y baja de forma promedio en ese trade, entonces primero estás partiendo sin el conocimiento de la volatilidad. Esa volatilidad es la que te va a decir cuánto puedes o no comprar. Acá, diagramando esto, esta volatilidad, si estás comprando una acción y esta acción se mueve en 2%, quiere decir que hay una posibilidad de que estos $4,000 te puedan generar una pérdida de un 2%. ¿Cuánto representa esto? Esto va a representar un monto X de dinero. Ese monto X de dinero tiene que ser menor al 1% o al 2% del total de tu portafolio. De esa forma comienzas a controlar tu pérdida. Porque lo peor que puedes hacer es comenzarte a apalancar de una forma en la cual no sepas cuál va a ser el retorno que tú puedes tener o la pérdida que puedes tener. ¿Y qué es lo que va a significar esto?
que si tú quieres invertir los $4,000, puedes invertir los 4,000 directamente. Si quieres invertir 2,000 y apalancarte a 2 veces. Si quieres, puedes invertir $500 y apalancarte a, no sé, 10 veces o 8 veces, ¿verdad? Entonces, tú vas a definir el apalancamiento en base a esto, a la pérdida de 1,000, a la pérdida de 1% de tu portafolio final. Tú defines ese porcentaje, puede ser 2, puede ser 3. Juega con números y en base a eso vas a poder encontrar el valor. Tú defines este número y este número tiene que ser fiel y estable a lo largo de tu tiempo. No puede cambiar hoy día de 1, mañana 3, pasado 4. Y cuando vayas a ganar, si vas a esperar ganar un 3%, entonces tienes que ser correcto con ese 3%. Y el momento donde toque el 3%, realizas la ganancia. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la idea de la pérdida, pero nunca nos damos cuenta cuándo vender en ganancia. Y a veces nos olvidamos lo mismo que hemos calculado. Y esto nos ha pasado N veces. Entonces uno tiene que ser consciente con los dos lados. El momento donde toca la pérdida uno la vende. El momento donde toca la ganancia uno lo vende. ¿Por qué? Porque de esa forma realizas las inversiones que tú estabas pensando. Si se hubiese ganado un poco más, perfecto. La probabilidad de haber ganado o perdido es como la misma. Entonces, imagínate que hayas tratado de ganar 3%. Llega el 3%, sube a 3.2, 3.3, y por querer dejar que suba de la nada se cae a 2.5, 2, y después terminaste vendiéndolo y solo has ganado el 1%. Entonces, hay que saber ser consistente. Entonces, respuesta corta, Perfecto. define el porcentaje de tu portafolio con el cual estás cómodo perdiendo. De ese porcentaje, considera cuánto va a significar eso en plata, en dólares, ese porcentaje. Y una vez que tengas eso, vas a poder definir cuántos dólares, con esta fórmula de retorno, cuántos dólares te va a significar tu posición. Y ahí vas a poder ver si vale la pena apalancarla en 2, 5 o tal vez no necesitas apalancarla. Perfecto. Mil gracias, Cristian. Muchas No, gracias. encantado, bien, encantado. No sé si tienen alguna duda más, si no, yo creo que estamos listos. De todas formas, estamos a su disposición, encantados de poder continuar las conversaciones, ya sea de forma privada o lo que ustedes necesiten. Como les decía, en el Club de Inversiones estamos dispuestos y comprometidos a llevar la educación de las inversiones a las personas para que puedan aprovechar lo que todos están aprovechando, la capacidad de poder hacer dinero. Yo les soy sincero, uno no necesita mucho, solo piensen en lo que significan los índices bursátiles. Y aquí no hay que hacer ni ciencia. Estamos hablando de un índice que efectivamente ha retornado un 40%, 50%. La historia te puede decir que han estado rentando un 20%. Y cuando nosotros comparamos ese rendimiento con las tasas de interés bancarias que tenemos, y son en dólares o en índices bien diversificados, o también cuando comparamos con lo que los bancos nos están ofreciendo, posiblemente estemos mejor solamente comprando este tipo de instrumentos. Es disposición de cada uno, nosotros estamos acá para guiarlos en todo lado. De todas formas, gracias por su tiempo, encantado de haber podido compartir con ustedes y estamos en contacto para cualquier cosa. Un gusto, que les vaya muy bien, suerte.